El PIT-CNT entregó el sábado en el Palacio Legislativo 430.023 firmas para habilitar un plebiscito sobre su reforma constitucional con cambios profundos al sistema de jubilaciones y pensiones. Al cabo de 7 meses, la campaña, titulada Afirma tus derechos, logró superar con creces el apoyo del 10% del padrón electoral, el mínimo requerido para este procedimiento de reforma. Ese logro fue calificado como una hazaña por la central. Si la Corte Electoral valida las firmas, la consulta popular tendrá lugar en octubre junto con las elecciones nacionales. ¿Qué es lo que dice a grandes rasgos la papeleta de reforma? 1. Elimina las AFAP, ya que prohíbe los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio. 2. Establece que las personas tendrán derecho a la causal jubilatoria común a los 60 años de edad y 30 años de servicios continuos o corridos, con lo cual se deroga el aumento de la edad de retiro previsto en la ley votada el año pasado. 3. Indica que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. Recordemos que el oficialismo, varios economistas independientes y también algunos sectores del Frente Amplio vienen alertando que estos cambios tendrán un impacto fiscal gravísimo e incluso sostienen una expropiación de los ahorros de los trabajadores depositados en las AFAP. En los próximos minutos vamos a conocer más a fondo cómo fueron estos meses de campaña y además vamos a pasar en limpio la propuesta. Esta iniciativa impulsada por el movimiento sindical junto con varias organizaciones sociales. Para eso recibimos a Nathalie Barbé, secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, el gremio que impulsó originalmente esta reforma. Nathalie, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Y Daniel Tiberio, secretario general del SUNCA, Sindicato de la Construcción, el gremio que más firmas aportó a la campaña. Tiberio, buen día. Bueno, buenos días, ¿cómo están ustedes? A ver, empecemos por el número, o por los números. Ustedes entregaron 430.032 firmas. Eso fue al mediodía, ¿no? Exacto. Después llevaron algunas más. Después hicimos una última entrega de 598 más, con lo que quedamos en 430.621 firmas. ¿Qué significado político le dan a esa cantidad, a ese número que supera holgadamente los mínimos establecidos en la Constitución? Primero que nada, lo que vimos desde el principio en la respuesta de la población, ¿verdad? Que fue diferente a otras iniciativas que tuvimos, porque se habla de un daño ya instalado. A diferencia de las otras iniciativas que de repente teníamos que explicar ciertos artículos, cuáles eran los perjuicios que podía llegar a tener la población, los 3 puntos que nosotros implantamos, la población los conoce. Tenemos un casi 60% de jubilados por el régimen AFAP, cobrando menos de 1.900 pesos. Si no es un jubilado, es la familia de ese jubilado. Tenemos casi 300.000 jubilados cobrando menos del mínimo nacional. Y saben lo que es vivir con ello. Nosotros como ATCS manejamos una olla popular de la cual el 80% de las personas que asisten son jubilados con la mínima. Es una realidad que está instalada en este país. Y el tema de la edad jubilatoria ni que hablar, porque los trabajadores, quienes vivimos solamente de un sueldo, que no tenemos empresas, no tenemos herencias, no somos los llamados patricios acá en el Uruguay, que el día que nos jubilemos o que ya no podamos trabajar vamos a precisar que se nos habilite una jubilación, sabemos que después de los 40 años es difícil conseguir trabajo en este país. No solo lo sabemos nosotros, sino que tenemos que recordar que la ley 18.395 incluye un subsidio transitorio por inactividad, o sea que el mismo gobierno, en su momento al emitir la ley, reconoce que cuando un trabajador se quedaba sin trabajo a los 58 años, le iba a ser imposible mantenerse o conseguir algo hasta los 60 y por ende se crea el subsidio transitorio por inactividad, que lo que hace es que el trabajador tenga una especie de prejubilación durante esos 2 años para poder subsistir. Ni que hablar con el subsidio por desempleo, cuando un menor de 50 queda sin trabajo, tiene 6 meses de cobertura, un mayor de 50, reconociendo el Estado ese problema de conseguir trabajo, tiene 1 año entero. Entonces, en ese mismo país, sin cambiar políticas sociales ni de empleo, dijimos un día, bueno, no pueden a los 58, llevemos hasta los 65. ¿Qué hace esa persona a esos 7 años?
Estoy anotando, vamos a ir anotando estos argumentos porque está claro que empieza un periodo de debate fuerte en torno al texto de la papeleta y este tipo de datos, este tipo de diagnósticos van a estar sobre la mesa. Fue interesante esa primera respuesta que daba Nathalie Barbé de la ATSS. Si me permití un respaldo más al argumento de la compañera. A ver. El Instituto de Estadística y Censo tiene un dato de que la tasa justamente la tasa de lo que tiene que ver laboral entre los 40 y los 60 años anda en un 80% más o menos. ¿Cómo es eso? A ver. La tasa que tiene de ocupación la franja entre los 40 y los 60 anda en un 80-81%. ¿Está bien? Esa misma tasa después de los 60, los 61 adelante, cae a un 20%. Entonces te queda clarísimo de aquellos trabajadores y trabajadoras con mayores de 60 años son los que tienen mayores dificultades para sostenerse en el mercado laboral. Esa gran diferencia hay, ¿no? Dato del Instituto de Censo, ¿no? Uh-huh. El Instituto Nacional de Censo. No sé si Nathalie sobre eso agrega algo. Sí, ahí queda elucidada una de los primeros errores, porque tengamos en cuenta que esta reforma que se hace en el 2023, Saldain habla de corregir errores de diseño del año 1996. Se vuelven a cometer errores, después capaz que hablamos un poco más, porque incluso la primera ley, apenas se instaló la ley, se tuvo que generar una nueva ley, artículos para corregir errores que también se dieron con la 20.130. Pero recordemos que la reforma se impulsa porque se dice que bajamos de un promedio de 8 trabajadores por un pasivo a 4 trabajadores por un pasivo, y que por eso había que aumentar la edad jubilatoria. Eso que decía Daniel, que es muy correcto, el INE, esto está publicado en CIMBE, en el análisis que hace la comisión de expertos al realizar esta reforma, se habla de que un 18,8 solo mantiene su empleo, y de ese 18,8 menos de un 12 lo hace regular. O sea que nos dijeron que nos van a aumentar la edad jubilatoria a 65 años para que menos del 12% de los trabajadores mantengan la seguridad social durante esos 5 años. Una seguridad social no se sustenta con menos de un 12% de los trabajadores. Pero más allá de hablar de sustento económico, que no es lo principal que le importa a la población. Ya entre los 40 y los 60 años, como decía Daniel, hay un 88 más o menos por ciento. Ya estamos hablando que un 12% de los trabajadores pierde el trabajo entre los 40 y los 60. Y después estamos hablando que los 60 en adelante hay un 60% de trabajadores que no continúa. ¿Qué pasa con esos trabajadores? Volvemos, que no son patricios, no tienen empresa, viven de su empleo en esos 5 años con los cuales se extiende esta edad jubilatoria. Ahora volveremos entonces al tema de fondo, a la reforma o a la iniciativa de reforma. Pero yo le preguntaba a Diverio sobre la recolección de firmas. El ZUNCA, el Sindicato de la Construcción, recolectó 70.000, más de 70.000, fue el que más firmas aportó. ¿Por qué? ¿Qué circunstancias se dio en ese caso? Bueno, la circunstancia primero que analizamos nosotros, que la reforma que llevó adelante este gobierno, que está implementada, analizamos los perjuicios que aumentaban más fundamentalmente en el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la construcción, sino también en sectores muy importantes como la empleada doméstica, trabajadores rurales, los trabajadores de los frigoríficos y un conjunto de esa población. En ese marco nosotros hicimos primero un plan de argumentación, por qué entendíamos esto que es un gran retroceso y cuál era nuestro planteo para tratar de resolverlo. No solamente quedarnos con el elemento de justamente nocivo que tenía la reforma implementada que hoy está vigente. Y por eso creo que fue eso lo que nos permitió a nosotros salir de forma organizada, por supuesto. Primero hablar con los vecinos y vecinas. Yo creo que hubo un gran menosprecio a la inteligencia del pueblo y a la gente. Porque cuando salía a decirse a golpe de balde por la prensa, actores políticos de fuste, de que el PIT lo que iba a hacer confiscar el dinero de la gente que estaba en la FAP, directamente, de que este país se iba a caer a pedazos, lo siguen diciendo, a partir de no poder sostener una reforma de tal tipo. Bueno, yo creo que cuando empezamos a hablar con la gente y empezamos a discutir, la gran mayoría de los que fuimos, por lo menos que pudimos abordar, decidió acompañar con la firma, pero muchos de ellos, eso también es importante, fueron parte después de la recolección de firmas. Yo creo que eso es lo que explica un poco por qué el volumen de firmas conseguida, a pesar de una campaña muy austera, ustedes vieron que en lo que tiene que ver los grandes medios de publicidad,
de comunicación. No tuvimos una fuerte comunicación, pero es cierto sí que el puerta a puerta, el barrio a barrio, permitió intercambiar con los que tenemos que intercambiar, que en definitiva la gente de los barrios, que son los que resuelven, acompañarnos con la firma, ¿no? La propuesta no fue acompañada por todos los sindicatos. Sí, claro. Dentro del PIT-CNT hubo sí. debate, hubo diferencias. AEBU, por ejemplo, incluso realizó públicamente cuestionamientos muy duros al texto de esta papeleta. ¿Cómo fue el vínculo con esos otros gremios, con los gremios que no acompañaron durante la campaña de recolección de firmas? Zunca no votó la propuesta de la TCS en la mesa reparativa cuando se presentó. Ahí en la mesa reparativa teníamos distintas opiniones tácticas para llegar al objetivo. Lo que sí es cierto que pertenecemos a una central única. En consecuencia, cuando resolvió la mesa reparativa o lo que resolvió para el Zunca fue lo que resolvió también el Zunca. En consecuencia lo tomamos de esa manera, pensamos que tiene que ser así, porque la mesa reparativa democrática discute y resuelve. Después que resuelve, no hay dos resoluciones, hay una sola. En consecuencia, mi sindicato, que tenía una opinión diferente, igual que otros sindicatos, pusimos atrás de la resolución de la mesa, por eso es que salimos con la contundencia que salimos y los resultados son estos. Es importante la aclaración, pero yo preguntaba qué pasó con los otros sindicatos, qué pasó por ejemplo con AEBU, cómo fue la relación. AEBU también tuvo presentación de listas de firmas, o sea, AEBU no sé cuántas firmas presentó, pero por ejemplo de mi departamento canario, de AEBU vino más de 1.500 firmas, ¿no? Natalie, ¿qué iba a decir de esto? No, hay una diferencia, además de táctica, hay una diferencia funcional entre las diferentes cajas, ¿no? El problema más grande que teníamos nosotros en fusionar las ideas desde el principio para llevar adelante esta iniciativa era el tema de las AFAP. El Banco de Previsión Social cubre el 95% de la población y fue el afectado por el sistema de privatización. Recordemos que las cajas paraestatales hasta esta última reforma no estaban incluidas. Pero ¿cuál es la diferencia? Se las incluye porque con también diciendo que son deficitarias, entonces había que incluirlas al régimen AFAP para sacar ese peso al Estado. Sí, se crea un sistema único. Se crea un sistema único, que es una de las primeras mentiras que se diluyen, porque ese porcentaje que ahora esas cajas paraestatales que antes no pagaban le van a traspasar a las AFAP, lo vamos a cubrir todos los trabajadores a través de rentas generales, porque como son deficitarias, el pasar un 5% o un 15%, porque recordemos que la reforma cambia los pilares de aportación, hasta 120.000 pesos más o menos alrededor, se le paga un 5% al AFAP y un 10% al BPS. Ahora, todo lo que excede es el 15% solo para la AFAP. Entonces, lo que tengamos que cubrir del traspaso que hagan esas cajas a las AFAP, sea un 5% por sus trabajadores o un 15%, se los vamos a devolver a través de rentas generales. Entonces ya la frase de las incluimos en las AFAP para sacarle peso al Estado es una mentira, porque se la vamos a cubrir por los próximos 30 años con rentas generales, que es el Estado y que somos todos nosotros. Ahora, la respuesta está yendo al texto o a las consecuencias de la ley que se votó el año pasado. También, pero también eso nos explica... Voy anotando, sigo anotando argumentos. Nos explica que esas cajas no vean la dificultad como lo vemos nosotros, el Banco de Previsión Social, el déficit que creó la privatización de las AFAP, creó un déficit grandísimo en el Banco de Previsión Social, que esas cajas no lo vieron hasta ahora ni lo verán por los próximos 30 años. Pero la pregunta era a propósito de cómo se comportaron esos gremios, cómo se comportaron los gremios que no estuvieron de acuerdo dentro del PIT-CNT con esta reforma. Nosotros entendemos que, es por lo que te estaba comentando, que no tienen un perjuicio directo en sus jubilaciones. ¿Pero entonces no se movilizaron efectivamente? No, se movilizaron, capaz que no, de la misma forma que quienes estábamos de acuerdo, que obviamente cuando vos estás convencido 100% de llevar adelante algo, metés toda tu militancia. Los gremios, todos los gremios de la Central de Trabajadores juntaron firmas y las entregaron. Obviamente cuando se mantiene la unidad, pero no estamos 100% convencidos, no se pone la misma cantidad de militancia. Pero eso pasa en todos los ámbitos de la vida, no solamente en lo sindical. Sí. En el caso de AEBU en particular, no solamente se daba eso que usted señalaba, sino un comunicado, notas de prensa con críticas lapidarias a la reforma. Era otra cosa, era enfrentar directamente el texto de la reforma, ¿no? Sí, eso, o sea, es válido
Cada uno ve desde su lugar qué táctica lleva adelante para tratar de que su opinión tenga más peso o no. Solo personalmente, vos reiterar, el Zunca opinó donde tenía que opinar, resolvió donde tenía que resolver y después jugó como tenía que jugar. Entonces, respetando las opiniones y la independencia que tiene cada organización sindical, y eso hay que ser claro, sobre cómo lleva adelante su táctica para lograr su objetivo, por supuesto que tenemos claro que la central resolvió recoger firma y en consecuencia eso fue lo que hicimos todos los gremios, ¿no? Y con los partidos políticos, se lo pregunto porque en el Frente Amplio, sí, digamos, los dos sectores más grandes que apoyaron la recolección fueron el Partido Comunista y el Partido Socialista, también el Partido por la Victoria del Pueblo. ¿Qué vínculo hubo con esos grupos? ¿Cómo participaron? ¿Cuánto aportaron? Bueno, ahí todos los sectores que quisieron apoyar y salir también a recolectar firmas lo hicieron con su propia estructura y está bien que sea así. Hubo un aporte muy importante que vino de esos sectores, yo no tengo el número, capaz que lo tiene la compañera, pero sabemos que hubo un aporte muy importante. Pero también destacar, ¿no? Que miles y miles y miles de los que votaron son votantes de sectores que quizás no apoyaron la recolección de firmas. O sea, el sábado en el Palacio Legislativo, a la hora de la entrega de firmas, había dirigentes del Partido Socialista, del Partido Comunista. Faltaba el Frente Amplio como tal, porque el Frente está bien, no ahora, se posicionó, dejó libertad de acción, ¿no? Yo no me voy a meter en la interna del Frente, pero lo que estoy diciendo que una cosa es la estructura política, dirección del Frente Amplio, otra cosa son los votantes Frente Amplista. Y estoy seguro que la gran mayoría de los votantes Frente Amplista, o sea, acompañaron, y la gran mayoría de lo que pudimos abordar, acompañaron con su firma e incluso militaron junto con nosotros desde los gremios, de las organizaciones sociales, de los barrios, a juntar la firma. Entonces, yo separo una cosa de la otra. Yo respeto la decisión que puedan tener cada sector e incluso cada, quizás, dirigente de cada sector político. Otra cosa es el votante, que nosotros decimos normalmente a pie, que son muchas veces compañeros de trabajos, son vecinos de los barrios, son muchas veces los que están en las asociaciones populares, que entendieron acompañar esta iniciativa, independientemente de la resolución que haya tomado su sector. Enseguida retomamos la entrevista con Nathalie Barbé, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y Daniel Diverio, secretario general del Zunca. Vamos a meternos de nuevo, vamos a volver a encarar el debate a propósito de la papeleta, preparando o dando pie a una serie de enfoques que seguramente incluiremos en el programa en los próximos meses. Fue el gran acontecimiento político del fin de semana. El PIT-CNT entregó el sábado más de 430.000 firmas, con lo que superó de manera muy holgada el mínimo necesario para habilitar un plebiscito sobre su reforma constitucional con cambios profundos al sistema de jubilaciones y pensiones. Ese es el punto de partida de la entrevista que estamos desarrollando esta mañana. Nos acompañan Nathalie Barbé, secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y Daniel Diverio, secretario general del Zunca, Sindicato de la Construcción. Recordemos, esta enmienda constitucional se impulsa como reacción a la aprobación a mediados del año pasado de una ley, la ley de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones que impulsó este gobierno, a la que el PIT-CNT se opuso. Pero el texto que ustedes promueven no es la derogación de aquella ley. Sí deroga uno de sus aspectos, el aumento de la edad mínima de retiro, pero además incluye otras medidas que de hecho implican cambios de fondo en el sistema previsional que estaba vigente antes de la ley esta del año 2023. ¿Por qué? ¿Por qué fueron por ese lado? Primero que nada, nosotros comenzamos antes de que se instalara la reforma, porque ya habíamos tenido conversaciones con quienes eran candidatos presidenciales en ese momento, y teníamos una idea, un pantallazo de cuál iba a ser los cambios que se iban a realizar. No efectivamente los que se realizaron tan crudos, porque ninguno lo transparentó antes de gobernar, pero sí por lo que se decía de que éramos una población envejecida, por lo que siempre se ha dicho de las AFAP, más o menos veíamos por dónde venía el camino. El resultado de ir a una enmienda constitucional es porque
se visualizó cuando se establece la 20.130, lo que hoy hablábamos, que se habla de sustentar una seguridad social con los trabajadores trabajando hasta los 65 años y con ese 12% no se sustenta. Por ende entendemos que, al igual que a nivel internacional, hay una idea de desestimar el acceso a la jubilación. Y esta misma reforma lo establece porque no es solamente el aumento de la edad jubilatoria a 65, sino que habla de una visualización dentro de 3 años de el déficit para ver si hay que seguir aumentando esa edad. Y estamos viendo que en España, que en Francia, que en muchos países, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo, se está intentando llevar la edad jubilatoria a los 70 años y lo visualizamos como un quite de responsabilidad al Estado, un inacceso de la población a la jubilación, por lo cual van a generar un sálvese el quien pueda. Al un trabajador tener, pongamos un ejemplo, 25 años y decirle que se va a jubilar a los 70, seguramente si su patrón le dice no aportemos a la seguridad social, te brindo el 100% de tu sueldo, lo va a aceptar. Porque al aumentar la edad jubilatoria en un país como el nuestro, por lo que decíamos hoy, que no tenemos trabajo para los mayores de 50 años, desestima el acceso a la jubilación y la esperanza de jubilarse. Y creo que la intención es esa, que bajo el criterio de vivimos más, que no el vivir más no te rejuvenece, el que la ciencia haga que podamos vivir más años no quiere decir que nuestro cuerpo soporte el trabajo más años de lo que antes lo soportaba, es solamente una excusa para desestimar el acceso a la jubilación. Entonces dijimos, esto hay que establecerlo en la Constitución, porque es una intención a nivel mundial, y no podemos dejarlo librado a las intenciones de los partidos políticos que gobiernen. Porque si nosotros lo hacemos por un partido político por ley, basta que venga un gobierno diferente con otras intenciones y por otra ley lo vuelva a cambiar. Antes de seguir con la respuesta, pregunto acá, pero si se pone en la Constitución, esto también se ha hablado mucho estos meses, ¿no? Si se coloca en la Constitución la edad de retiro, la edad mínima de retiro, no hay margen después para modificarla, si cambian las cosas, si evoluciona muy favorablemente la esperanza de vida, etcétera, 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 ¿no? Es sí, muy rígido dejarlo en la Constitución, ¿no? Sí hay margen. Es rígido el acceso a la jubilación, lo que hablábamos hoy, que si un trabajador a los 60 años no consigue trabajo, tenga un respaldo. Recordemos que antes de la ley 20.130, la ley 16.713 daba un incentivo para continuar trabajando. Por cada año que tú trabajabas más de los 60, se te da un incentivo de un 2%. Entonces, en vez de irte con un 45%, que es la tasa de reemplazo que se abona de jubilación, te ibas casi con un 53%. Eso es lo que tiene que realizar un gobierno si el día de mañana la persona o nuestra vida cambia. La persona va a tener un acceso al causal jubilatorio común a los 60 años con 30 de trabajo. Puede seguir trabajando. Entonces, lo que nosotros realizamos al dejarlo en la Constitución es que si esa persona realmente no puede trabajar, acceda a una jubilación, pero si puede hacerlo, se puede volver a dar ese incentivo que se dio durante 30 años para que la persona continúe trabajando si es necesario. Bueno, pero mi pregunta era más general. ¿Por qué además de este tema, que sí tiene que ver con la ley que se votó el año pasado, ustedes incluyeron otro tipo de reformas en la iniciativa? Bueno, lo de las AFAP es crucial. Lo estamos viendo en Argentina. En el gobierno de Cristina Kirchner se eliminaron las AFAP por leyes. Son leyes paramétricas para eliminar la privatización y el lucro de por vida y que la seguridad social sea un derecho humano fundamental fuera de los fines de lucro, tiene que ser una reforma estructural y las reformas estructurales se hacen en la Constitución, por lo mismo. Ahora estamos viendo, todos sabemos que el gobierno de Milei ya está hablando de una reforma jubilatoria y pensionaria donde va a volver a incluir la privatización, de lo cual Argentina se libró en 2008, o sea que 15 años casi después vuelve la privatización, vuelve en ese sistema, los cuales sacaron que es gracioso porque nosotros estuvimos en Argentina y de este problema de juicio de MetLife no se habló en Argentina, pero acá tuvimos los principales canales hablando de ese tema. Lo principal de ese juicio es que laudaron de que eran altamente deficitarios, mismo en el juicio, en lo que se da de final. Y tenemos una empresa que invierte $13.800.000 para hacer un juicio y gana 6 millones. Ahí quedó altamente demostrado de que
incluso la parte jurídica comprueba que este tipo de privatizaciones son insustentables, más allá de que mucho antes, en el 2008, la hace la OIT, ¿no? Hay un análisis que se llama Reversión de las Pensiones, que habla de lo nefasto que fueron estas privatizaciones, por lo cual de 30 países, 18 ya sacaron estos sistemas. Entonces, habría que dejarlo en la Constitución para que no dependa de los gobiernos de turno. La pregunta es ¿por qué ahora? ¿Por esas razones? Digo porque desde el año 99 que la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social intentó una reforma constitucional para eliminar las AFAP y no llegó a las firmas, ¿no? En realidad llegó a la cantidad de firmas, pero no hubieron anulaciones que hizo que no quedaran las que no se pudo hacer el plebiscito sobre aquella propuesta de ATSS. Desde entonces el tema de eliminación de las AFAP está en la plataforma, está en las preocupaciones, en los reclamos del PIT-CNT, pero nunca se iba a concretarlo, nunca se presentaba una reforma. ¿Por qué ahora sí? Hay una realidad, sí, hay una realidad que hoy se está viendo como más tangible lo que significa la AFAP. Cuando hoy se plantea que hay dos tercios de la población que está cobrando la rentabilidad de la AFAP y no llega a 900 pesos de rentabilidad, hoy ya más tangible. O sea, la gente está viendo en carne propia la realidad de lo que es la AFAP y a su vez también lo que hizo esta última reforma de gobierno modifica también lo que tiene que ver con las tasas de las comisiones. Porque también a partir de esta reforma, si tú te quedas sin trabajo como pasa en la construcción, te siguen cobrando las comisiones de lo que vos ya tenés en tu cuenta individual. Entonces está claro que eso aún perjudica mucho más a los trabajadores y eso también el trabajador lo identifica y es parte también por qué apoya o por qué acompañó con la firma para que se discuta el tema justamente de lo que tiene que ver con la AFAP, ¿no? Con respecto a lo que nos preguntabas de la AFAP, es porque hubo un cambio también en esta reforma. Primero que nada, era el momento porque ha sido una de las reformas de privatización más cruda en los últimos 30 años, luego de la 1673 en el 96. Porque ahora ni siquiera es voluntaria la afiliación a la AFAP. Desde el 1 de diciembre del 2023, todo trabajador que ingresa al trabajo por primera vez o que cambia de aportación de caja, si yo me voy hoy del BPS y me voy a trabajar a la caja bancaria, me incluyen obligatoriamente en la AFAP, ya no es voluntario y es un sistema del cual no se puede salir. No solamente se recrudece, sino lo que te decía hoy, se cambian los pilares. O sea que la aportación más fuerte de los que ganan más, en vez de ir para el Banco de Previsión Social, va para las AFAP. Y si estamos hablando de que es un régimen que se lleva los aportes de los trabajadores, genera ganancias para ellos mismos. Acá tengo lo que cobran de comisiones. República FAP, un 21,7% de comisión. Unión Capital, un 22,27% de comisión. AFAP Sura, 23,27%. Integración, lo que ahora es Itaú, un 23,27%. O sea que estamos hablando de que casi... ¿Integración? Que ahora se llama Itaú. Esa era Unión Capital. Sí, que después pasó a ser Integración y ahora es Itaú. Te cobran un 23,27%. Estamos hablando de que una cuarta parte de los aportes tuyos se van en comisiones. Y esto se recrudece justamente al cambiar los pilares, que hasta 125.000 pesos, el 5% lo aportes a la AFAP y el 10% al BPS, y todo lo que excede lo aportes el 15%. O sea que ya no vas a tener aportes al BPS si excedes los 125.000 para arriba, sino que va todo a la AFAP para que te saquen un 4%. Se recrudece muchísimo. Se establece un sistema que, como te decía hoy, la OIT lo dice que es altamente negativo para los sistemas, por los cuales, como decíamos, 18 ya lo sacaron, y vemos en un país que el 95% de la población se cubre por el Banco de Previsión Social y que todas las contingencias de vulnerabilidad social, como el desempleo, subsidio por desempleo, maternidad, enfermedad, se tienen que cubrir con los aportes de los trabajadores, se incrementa esa quita de aportes para ir hacia las financieras y no hacer ese reparto solidario para que se puedan cubrir las pensiones, jubilaciones, subsidios por desempleo. Era el momento porque aparte está el tema en la calle, lo que no nos pasó en el 99. Claro. El tema no estaba en la población creía esa doble jubilación que le prometían las AFAP y fue muy difícil. Pero yo decía, son varias las reformas que incluye la papeleta, ¿sí? Y una de ellas tiene que ver con la relación entre las pasividades y el salario mínimo nacional. De nuevo, ¿por qué se introduce un factor como ese ahora?
Con respecto a la equiparación de las jubilaciones y pensiones, es lo que decíamos hoy. Tenemos jubilados que ganan menos de 18.200 pesos, que es la mínima hoy, 18.200. Tenemos pensionistas, o sea que tenemos que pensar que la madre de un niño discapacitado tiene que vivir con 16.000 pesos mensuales. ¿Por qué vivir? Porque la discapacidad incrementa muchísimo la desocupación en la familia que se hace cargo de ese niño. Llevarlo al salario mínimo nacional tenía dos patas principales. Una, un incremento en lo que ganan. Porque a quien cobra 18.000 pesos, 4.000 pesos es muchísimo. No le vamos a salvar la vida, obviamente que hay que seguir trabajando, pero ya ese pequeño embrión, no se olvidemos que los jubilados, yo trabajo en el Banco de Previsión Social, en julio están desesperados por un aumento de 800 pesos, imagínense 4.000. En la madre de un hijo con discapacidad que pasa de 16.000 a 22.000, lo que puede invertir en su alimentación, en lo que necesita para sus cuidados, etcétera, cambia altamente. La otra pata es, nosotros no podemos esperar que quienes luchen por el aumento de las jubilaciones y pensiones sean la madre de un discapacitado o un jubilado. Una cosita nomás. Se venía con un régimen, por lo menos los gobiernos anteriores, que el adelanto de ajuste que se daba en junio, después no se descontaba en enero. Eso llevaba que si se hubiese mantenido ese régimen que acá se modificó, hoy las jubilaciones mínimas estaban superando los 20.000 o cerca de los 21.000 pesos. O sea, si hubiésemos mantenido el régimen, hoy la jubilación mínima no tendría la dificultad de estar diferenciada con el salario mínimo, ¿no? Está claro que al cortar ese proceso que se venía del adelanto del ajuste de los pasivos y no descontándoselo, está claro que la brecha fue mayor, entonces es necesario generar las condiciones para que esa brecha realmente no exista, ¿no? No, lo que estaba explicando que nosotros, sabemos que los aumentos que se generan en lo que son sueldos y jubilaciones son a través de la pelea de la lucha de los trabajadores. No salen normalmente de intenciones políticas. Y dejar ese reclamo en madres de un niño discapacitado o ese reclamo en un jubilado de 70, 80 años es complicado. La otra pata de igualar con el salario mínimo nacional, recordemos que la forma en que se calculan las jubilaciones y los aumentos ya están en la Constitución. Aclaro esto porque en un momento se dijo que hablar de los aumentos y de los índices jubilatorios, poner en la Constitución era una locura. La forma en que aumentan las jubilaciones está en la Constitución, cómo se calcula también. Lo que nosotros hacemos es que al momento de tener que pelear por el aumento, al ser lo mismo para las jubilaciones y pensiones que para los trabajadores de salario mínimo, la pelea de esa lucha sea de uno solo, tanto activos junto con pasivos. Tiene una pata política y social y una pata económica, que es lo que hablábamos. Más allá de que también fue altamente criticado porque se hablaba de que subirle 4.000 pesos a un pasivo iba a fundir el país, y lo salían a decir personas que ganan 6 cifras y que cuando se les aumenta el sueldo a ellos de 500.000, capaz que a 550.000, jamás proponen un problema o un miedo de que el país se funda. Cuando nosotros hablamos de aumentarle un pasivo de 18.000 a 22, parece que ese miedo sí comienza a correr. Enseguida sí. Vamos a la última parte de la entrevista, entre otras cosas para discutir a propósito de las advertencias que se han hecho, por ejemplo, sobre el impacto fiscal que tendría la aplicación de esta reforma. Bárbaro. Revisando el WhatsApp durante la pausa, lo que encuentro es una cantidad de mensajes, de todo tipo, ¿no? Pero en particular varios que cuestionan o directamente discrepan con números que ustedes han manejado a lo largo del bloque anterior de la entrevista. Por ejemplo, y después en todo caso volveremos sobre otros, comisión de la SAFAP. Ustedes hablaron de una comisión de 20%, cuando dicen oyentes, tengo acá mi recibo, la comisión es de 4%. ¿Cómo es que llegan al 20%? ¿Qué es ese número? Sí, tienen que fijarse en el recibo que la FAP para mantener los ahorros le cobra, sí, por ejemplo, República un 4,4% de administración, porque la comisión es lo que engloba todo lo que te cobra la FAP por tener tu dinero ahorrado. La administración es un 4,4%, pero también cobra un 16,67% de prima de Banco de Seguros, que es lo que asegura que la persona en el momento que se va a jubilar, República FAP le da el capital ahorrado al Banco de Seguros y le dice, bueno, de ahora en más
pagale la jubilación. Ese es otro concepto. Es un concepto de prima de seguro que te cobra la AFAP por tener los capitales, incluso si llegaras a fallecer, poder brindarle, siempre y cuando fallezcas sin ser jubilado y no teniendo herederos de pensión, poder darle a tu familia ese, que es un 4% de todo lo que han pago nomás, ¿no? Es muy poco porque morir con menos de 65 años hoy, hasta ahora eran 60, y no tener hijos menores de 21, no tener una concubina, una esposa, un familiar enfermo a cargo, es un 4% nomás que se ha pago de eso, y para eso cobran esa prima, para poder asegurar que el Banco de Seguros pague las jubilaciones y que si la persona fallece pueda cobrar de capital. Bueno, volveremos sobre ese punto. Seguimos, vamos a otro de los asuntos que estaban en debate en torno a esta papeleta. Repasemos entonces. Los principales puntos planteados por el PIT-CNT en esta reforma son incremento de jubilaciones y pensiones mínimas hasta coincidir con el monto del salario mínimo nacional, fijación de la causal de jubilación común en una combinación de 60 años de edad y 30 de contribuciones, y eliminación del pilar de ahorro individual, es decir, las AFAP. Uno de los reclamos más frecuentes, más fuertes que se le hace a este planteo es el impacto fiscal que estos cambios van a tener. Y lo más reciente en esta materia estuvo la semana pasada cuando el economista Gonzalo Zunino de CIMBE actualizó las estimaciones de esa institución en materia de números. Concretamente, escribió: la reforma propuesta profundiza el diagnóstico de insostenibilidad financiera del sistema, que ya era importante en el régimen anterior y que motivó el inicio del reciente proceso de reforma. En caso de aprobarse, la sociedad uruguaya se compromete a obligaciones que le exigirán incrementar las fuentes de financiamiento para la seguridad social en 8 puntos del PBI, es decir, el esfuerzo extra para financiar a un ya importante sistema previsional supera holgadamente, por ejemplo, a la totalidad del actual presupuesto educativo. Va a haber que agregar más que el actual presupuesto educativo para financiar lo que aumentan las exigencias de financiamiento del sistema de seguridad social. ¿Qué responden ustedes sobre esto? Porque una de las críticas más duras es que ustedes proponen esto, que resulta tentador, que resulta obviamente interesante para la persona, pero no explican cómo se va a financiar. En realidad lo hemos explicado, sí, lo que pasa es que no hemos tenido la posibilidad de los grandes medios que dieran nuestra voz para poder explicarlo. Primero que nada tenemos que tener claro que 1.500 millones de dólares, 1.500 millones de dólares anuales que se transfieren a la SAFAP, que se saca del aporte de los trabajadores para cubrir justamente las jubilaciones y las pensiones, lo que habla Zunino, lo que es el gasto del Banco de Previsión Social, deja de transferirse, vuelve a quedar en el Estado, y el gasto que llevaría, porque hay que aclarar algo también, nosotros esta papeleta no la hizo solo el PIT-CNT, obviamente que la parte ideológica de lo que era necesario sí estuvo ATCS, PIT-CNT. También estuvieron economistas como Antonio Elías, Viera, Notaro, y juristas como Valeria España, que son profesionales en derechos humanos, Juan Cereta, Michael Dickmarch. Hay un sustento profesional y técnico también con esta iniciativa. No es solamente se nos ocurrió hacer justicia social y que luego el Estado pague lo que nosotros imponemos. El gasto de aumentar las jubilaciones y pensiones ronda en $500.000. O sea que cualquier uruguayo... Perdón, $500.000, ¿cuándo? Anuales. Pero esto va evolucionando, esto no es un número fijo año a año, ¿no? No, va evolucionando. Obviamente las aseveraciones que se han hecho a futuro se han hecho al 2075. Nosotros lo hicimos al 2050 porque es imposible hacer un análisis hacia el 2075 cuando no sabemos qué va a pasar ni en el mundo con los problemas que estamos teniendo a nivel mundial, ni acá en Uruguay cuando atravesamos una pandemia que cambió todas las expectativas que podíamos tener. Se lo digo porque, por ejemplo, Zunino dice, este esfuerzo en materia de financiamiento no es solo un problema de muy largo plazo. En 10 años, en un plazo bastante cercano, el esfuerzo de financiamiento ya superará levemente 1% del PBI. Y hacia el 2050, esto es dentro de 25 años, ya se ubicará en el orden de 4% del PBI. A ver, vamos por parte. Y los economistas yo sé que trabajan mucho en números fríos, pero que tenemos que discutir políticamente qué país queremos.
y hacia dónde dirigimos nuestras finanzas en general y nuestro presupuesto. Y algún día hay que discutir también entre 10, 15, 20 años cuál va a ser el mercado laboral, cómo se va a comportar. Por ejemplo, hoy, 2024, estamos analizando en que todas las industrias, o la gran mayoría de la industria, a partir de nuevas formas de trabajo, fundamentalmente con nuevas tecnologías, no solamente se ha en algunos lugares duplicado o triplicado la producción, sino también la ocupación de puestos de trabajo. Y eso genera mayor rentabilidad, por supuesto. Esa rentabilidad, ¿cómo se distribuye? Yo voy a un caso concreto porque conozco por lo menos la construcción. A pesar de tener un crecimiento salarial por encima de la inflación más de un 80%, sin embargo, el costo de un trabajador en un centro de trabajo bajó más de un 50% comparado con 40 años atrás. Ese margen de rentabilidad, esa diferencia de costo, ¿cómo se distribuye? ¿No habría que discutir ahí? ¿No habría que discutir algunas exoneraciones que tenemos hoy? Por ejemplo, las exoneraciones de la educación pública. Privada. Donde vos tenés institutos que sus matrículas se pagan en dólares. Hoy se está hablando de la construcción de institutos privados en los barrios privados. Exoneraciones en el BPS. La salud privada. Y podemos seguir nombrando, ¿no? ¿Qué pasa con la devolución fiscal que se tiene en algunas inversiones que llegan al Uruguay? De por lo menos dudosos lugares que llegan, y está claro, con muy poco garantías de devoluciones a la sociedad. Yo estoy hablando, por ejemplo, lo que tiene que ver con las viviendas de interés social que eran antes, que ahora son viviendas promovidas, donde Uruguay explotó, generó mucho empleo, es cierto, pero no resuelve para nada lo que es el déficit habitacional. Es más, la mayoría de esas viviendas son vendidas por especulación y están vacías. Una devolución fiscal de 80 millones de dólares por año. Y un caso que está hoy en boga, que tiene que ver con los barrios privados, una inversión como la que hacía Balsa, que tuvo una devolución fiscal, una renuncia fiscal, de 43 millones de dólares. O sea, ¿no hay que revisar primero todo eso? Bueno, pero y entonces, por ahí, a ver, permitime, y por ahí vos podés generar la posibilidad de decir, bueno, dirigemos hacia acá, sabiendo que vos tenés que sostener esto, y revisar todo lo otro. Pero entonces ustedes están hablando de una reestructura fiscal, no, vamos a reforma tributaria. Vamos a aclararlo. De nuevas fuentes de recursos para la seguridad social. ¿Cuál debe ser los objetivos o las prioridades que debe tener el Estado y la sociedad? Hoy está dirigido hacia otros lugares. A mí me gustaría aclarar algo porque de repente hay verdades que se dicen total y a medias. Zunino habla de que se va a generar ese déficit porque se va a acabar el recurso de los 22.000 millones de dólares que vuelven de lo que tienen recaudado las AFAP al Estado. No toma en cuenta los 1.500 millones de dólares que se dejan de transferir anualmente. Pero más allá de eso... Está tenido en cuenta, sí, eso está tenido en cuenta. En los informes que ha hecho siempre está absolutamente... Tiene en cuenta, Zunino, en esto que tú estás nombrando, que yo también lo leí, los 22.000 millones. No se habla de lo que se deja de transferir y que el 100% de los aportes de los trabajadores queda para justamente el sistema solidario. Más allá de eso... nosotros esto tenemos visto... Estaba mirando hoy el editorial de La Diaria, sí, que hace una serie de apuntes sobre la reforma de la seguridad social. Una nota, digamos, variada, porque en algunos aspectos reconoce que hay para corregir, en otros, digamos que hace advertencias con respecto a la papeleta. Y, por ejemplo, dice... Es engañoso decir que el Banco de Previsión Social dejará de ser deficitario si no tiene que transferirle dinero a las AFAP. Estas empresas no se apropian de la mayor parte de tal dinero, sino que lo invierten y luego deben pagarle a gente que se retira, como también tendrá que hacerlo el Banco de Previsión Social. Sí, pero nada Además, de eso vuelve. Dice, en la mayor parte de los casos las personas reciben del BPS más que lo que habían aportado y la diferencia a su favor proviene de otros recursos estatales. Los desembolsos del sistema aumentarían más que sus ingresos por la eliminación de las AFAP, quedarían sin efecto de la reforma de la caja bancaria, se mantendrían las actuales prestaciones de la llamada caja militar. En fin, digo para que
para anotar otra fuente en este debate, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en realidad son todas fuentes que no estuvieron tampoco en la discusión. Recordemos que esto llegó a un final donde hubieron 4 meses de discusión de cómo se realizaba la papeleta, donde se les ofreció participar y hasta ese momento no participaron porque representantes de las mismas corrientes, por ejemplo, que es UNINO, etcétera, estuvieron en la discusión de la papeleta. También representantes de AEBU estuvieron en la discusión de la papeleta. Todo esto sale luego, pero lo que yo quiero aclarar, porque parece que nunca queda claro, nosotros no estamos impulsando reformas tributarias. Nosotros, con el análisis que hicimos de esta papeleta, sabemos que se sustenta nuestra seguridad social siendo 100% pública y eliminando el lucro, incluso manteniendo la edad jubilatoria a los 60 y aumentando las jubilaciones y pensiones. ¿Qué quiere decir que se sustenta? Hoy es deficitario. Que no sería. Hoy es deficitario y está previsto que siga hoy creciendo el déficit. Hoy ¿no? hablemos de déficit. La seguridad social por la Constitución debe mantenerse por el aporte de los trabajadores, que es un 15%, el aporte de las empresas, que es un 7,5%, no hablemos de los rurales, que es menos de un 2%, y asistencia del Estado, porque es un derecho humano. ¿Ah? Claro. Lo que ellos llaman déficit, que hablaban de 560 millones, se le incluye 280 millones de dólares de exoneraciones que, como no ingresan, se cuentan como un déficit. No es un déficit porque la asistencia del Estado debe estar, porque no hay otro órgano en este país que cubra las contingencias sociales que no sea el Banco de Previsión Social, cuando hay una embarazada, cuando hay un niño enfermo, cuando hay un trabajador que no puede asistir a su trabajo. Primero que nada, definamos eso. Segundo, estamos hablando que si a 560 le restamos 280, nos quedan 300 y algo de miles de pesos en déficit. ¿No? No entendí. Pero mi pregunta es esta. No, pero es claro, si decimos que tenemos 560 millones de dólares de déficit. Mi pregunta es esta, estamos hablando de una tendencia que viene muy preocupante y por eso se impulsó desde el gobierno la ley que se votó el año pasado, que lo que buscaba era reducir el déficit creciente del sistema, la necesidad de aportes crecientes de parte de rentas generales al sistema. Pero ¿cómo explicamos entonces la inclusión? pregunta es, con las medidas que ustedes impulsan, ¿qué va a pasar con esa curva? Nosotros, primero que nada, creemos que cuanto menos aporte de los trabajadores hay, como se habló de que 8-1 y 4-1 en lo que es aportes, si reforzamos más la fuga de esos aportes fuera de la seguridad social a instituciones bancarias, se va a generar un quiebre más alto. Segundo, nosotros estamos convencidos de que no es necesario, pero si fuera necesario el día de mañana, por alguna razón, sustentar nuestra seguridad social, ¿por qué siempre cargando de impuestos al trabajador como se lo cargó con el aumento de la edad jubilatoria y con la rebaja de su jubilación? Porque eso que yo te decía, esos incentivos que tenía hasta cuando pasaban los 60 años se eliminaron a llevar a los 65. Si fuera necesario, ¿por qué seguimos manteniendo al agro, que es uno de los medios de producción más grandes que tiene este país, aportando menos del 2% a la seguridad social? Y a los trabajadores con un 15%. Y a los trabajadores también le vamos a agregar un impuesto más. ¿Por qué tenemos las mutualistas, que todos sabemos que embolsan millones de dólares, aportando 0% a la seguridad social, y el trabajador que aporta un 15% se le va a poner más impuestos? ¿Por qué tenemos al clero, a las religiones, aportando el 0% a la seguridad social, y si es necesario en este país aumentar y comentarle al trabajador también? Acá hay un problema de por dónde se corta la necesidad. ¿Cuántos millones nos va a salir a nosotros y cuántos puntos de IVA que incluyan las cajas paraestatales y que se las devuelvamos por rentas generales? Salió a decirlo el ministro de Economía, salió Zunino a decirlo, salió Albrecht a decirnos cuántos millones nos va a costar sostener a través de rentas generales las cajas paraestatales para que las AFAP ahora no solo lucren con el BPS, sino que también puedan lucrar con las cajas paraestatales. ¿Alguien habló de esos millones? ¿Va a haber más puntos de IVA por esos millones que vamos a cubrir? Nadie lo dice. Las verdades se dicen enteras y no a medias. ¿Cómo sigue el abordaje de estas cuestiones? Por la vía del debate. Es la forma más práctica para que toda la controversia en torno a números, en cuanto a proyecciones, en cuanto a fórmulas de financiamiento, pueda ir procesándose sobre la marcha en una materia que es muy delicada, muy compleja,
llena de vericuetos y de tecnicismos. Así que, bueno, por hoy les agradezco a Natalí Barbé de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y Daniel Diverio del Zunca que hayan estado con nosotros. Vamos a ver cómo resulta la posibilidad de armar discusiones. Hemos hecho nuestros intentos en esta etapa previa al 27, no lo logramos, no tuvimos éxito. Por un lado o por el otro siempre aparecía alguna objeción al otro, a quien iba a venir del otro lado, ¿no? Bueno, vamos a ver si de aquí a octubre eso es posible, así que seguimos conversando, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.